Medellín tiene con qué. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video podcast o si lo están escuchando por nuestra plataforma de Spotify. Esto es Medellín tiene con qué. Nuevamente un podcast para hablar con un personaje de esta ciudad que nos ayude a describir con mayor, digamos, profundidad alguna problemática que tiene Medellín, que tiene nuestra sociedad y de la que tengamos que hablar. Ya han pasado por aquí personajes extraordinarios. Estuvo Osvaldo Gómez, líder de la cooperativa Confiar, Lucía González, excomisionada de La Verdad. Tuvimos también hace poco a Santiago Tobón, experto en temas de seguridad. Y bueno, y hemos pasado por un montón de gente. Pero queríamos hablar de una situación que, pues, es estructural, que es una gran problemática que desde nuestra currícula en el Consejo, pero también a lo largo de mi vida como activista y como político, he defendido, que es todo lo relacionado con la crisis climática y ecológica o la crisis planetaria o el cambio climático. Se llama de distintas formas, pero digamos reúne varios aspectos. Y para eso tenemos una invitada súper especial, de lujo, que para mí es un honor tenerla aquí presente, que es una crack que admiro un montón. Ella es Juliana Gutiérrez. Juli es experta en asuntos de cooperación internacional para el desarrollo y la sostenibilidad. Ha liderado diversas causas sociales y ambientales en el sector público, privado y la academia, en organizaciones como Low Carbon City, de la cual es cofundadora, ONU Habitat, Fundación Éxito, Amnistía Internacional y la Ciudad Verde, entre otros. Desde la academia ha investigado sobre el desarrollo, bajo en emisiones y en la gobernanza del cambio climático. Realizó estudios en finanzas y relaciones internacionales en la Universidad San Martín, un posgrado en estudios políticos en EAFIT y ha cursado estudios en posgrado en universidades de España y Corea. Juli, bienvenida y gracias por estar aquí. Dani, gracias por invitarme a compartir ideas y a ejercer digamos, derecho y deber de ser ciudadana también para construir la ciudad. Impresionante, Juli, vos desde todos los escenarios, ¿no? Desde la sociedad civil, desde el activismo, has construido muchísimo, desde el sector privado, desde la academia, como ya lo decíamos, has digamos, discutido mucho sobre los temas del cambio climático, sobre los temas de sostenibilidad. Y la primera pregunta que yo te quisiera hacer es, digamos, ¿en qué momento decidiste dedicar tu vida a esto, a la defensa de la naturaleza, a la defensa del planeta, a la sostenibilidad ambiental? ¿Cómo llegó, Dani, cómo ve, a mí descubriste me tu gusta vocación? mucho esa pregunta porque es empezar por el origen y el origen es mi familia. Cuando yo era niña, mis papás hacían misiones médicas a zonas rurales. Y era un momento muy hermoso porque cuando ellos estaban viendo los pacientes, yo me ponía a jugar con los niños, mis hermanas y yo nos poníamos a jugar con los niños de esos lugares y éramos iguales y era una infancia muy feliz. Más adelante, cuando crecimos y volvimos a estos lugares a buscar a nuestros amiguitos, nos dimos cuenta que ya no éramos iguales. Y no éramos iguales porque mis hermanas y yo tuvimos oportunidades que estos niños no tuvieron y que estos niños tuvieron que enfrentar desde muy jóvenes el trabajo infantil, violencia y entre otros males que ya conocemos. Y esa noción de desigualdad fue muy impresionante como entenderla a esa corta edad y de alguna manera ese hecho ha marcado mi desarrollo profesional en el transcurso de mi vida. Otra cosa adicional, esos lugares que eran rurales, llenos de naturaleza, donde había toda clase de especies y jugábamos, interactuábamos con la naturaleza, cuando regresamos ya no estaban y la expansión urbana había hecho que esos lugares tan bellos ya no existieran. Entonces esa noción también de, digamos, de naturaleza y esa noción también de esas desigualdades profundas, pues ha hecho que yo haya hecho y haya trabajado en lo que trabajo. Y particularmente en algún momento que estuve, pues estuve estudiando, tuve la oportunidad de tener una beca para estudiar una maestría en estudios internacionales y toda la línea de investigación que yo escogí fue ciudades y cambio climático. Y el día que entregué la tesis y la entregué y la pusieron en la biblioteca, yo me puse a llorar. Yo, ¿qué sentido tiene la academia y tanto conocimiento en unas bibliotecas hermosas que nadie va a consultar? Y llegué con la intención de querer promover mucho eso que había estado investigando, que era justamente el desarrollo bajo en emisiones en ciudades, en países en vía de desarrollo.
y encontré un montón de soluciones puntuales y cosas que desde lo técnico se pueden hacer, pero cuando regresé a mi ciudad no había espacio, no había casi ningún espacio para hablar de estos temas. Era un tema incipiente que apenas el gobierno nacional estaba tratando de entender con el Acuerdo de París en esa época. Y bueno, eso motivó también a llevar ese conocimiento de la academia, a sacar la academia a la calle. Y, y bueno, desde ahí yo creo que el compromiso pues ha transitado un poco de lo netamente social a también lo ambiental y a entenderlo de una manera más sistémica, lo social con lo ambiental. Pero bueno, eso es un poco la historia que me ha tenido dando vuelta en estos Que temas. yo creo que también es un poco ese problema que tenemos en esta sociedad de que a veces pareciera que lo público tiene que ir por un lado y lo privado tiene que ir por el otro y la academia por otro lado y como que nos cuesta mucho tener la capacidad de untarnos de todas las demás esferas de la sociedad civil que son importantísimas para construir una visión compartida de sociedad, que yo creo que Medellín a veces lo ha hecho, como en los 90 con la Alta Consejería Presidencial para Medellín, con los diálogos improbables de ese momento, pero que también, digamos, aplica mucho para temas como este, como el de la crisis. Mm, Juli, otra pregunta que tengo yo es, digamos, vivimos en un ecosistema maravilloso, vivimos en la cordillera de los Andes, que es tal vez uno de los escenarios más mágicos, más biodiversos, más llenos de, digamos, de distintas formas de vida en el planeta Tierra. Pero al mismo tiempo tenemos una desconexión profunda con eso, como que existe una muy poca apropiación de esa riqueza, de esa belleza en la que nos encontramos. Ahorita justo antes de empezar a grabar estábamos aquí mencionándole a Daniel que está detrás de las cámaras que se llama Magdalena de Wade Davis, pero, pero ¿por qué, digamos, tenemos esa desconexión tan grande y qué podemos hacer para volver a conectarnos? A veces como que los humanos estamos pensando un poco o no somos conscientes de que la salud de los ecosistemas depende directamente también de, pues, digamos, nuestro bienestar depende directamente de la salud de los ecosistemas, como que no entendemos eso. ¿Qué crees que hay que hacer ahí? ¿Cómo pudiéramos trabajar en eso? Dani, a mí me gustaría tener una ABC y una única solución, pero si nosotros nos entendemos como un sistema, pues tenemos que entender que las soluciones pueden ser múltiples. A mí me gustaría compartir unas que quizá pueden ser relevantes en este escenario de conversación, pero también en muchos escenarios de ciudad. Y lo primero es que necesitamos más líderes conscientes y yo me atrevería a ir un poquito más allá, a hablar de liderazgos regenerativos. Y esos liderazgos regenerativos son esas personas que claramente toman las decisiones de nuestra ciudad en cualquier sector, que hacen un ejercicio de sanarse primero a sí mismos, sanarse con los ecosistemas, entender esas relaciones sanadoras para poder sanar esos sistemas que hemos creado y que de alguna manera fomentan una narrativa de separación donde la naturaleza está a un lado, los humanos al otro. Entonces, tener ese conocimiento profundo y entender cómo rediseñar esos sistemas para que sean redistributivos y sean regenerativos para sanar esos daños que hemos hecho en los ecosistemas debería ser una cualidad que cualquier líder de nuestra ciudad debería aproximar. Y empiezo por el liderazgo porque casi siempre desde mi trabajo he promovido mucho el trabajo es desde abajo, de abajo hacia arriba y por supuesto que es muy necesario y lo seguiré haciendo, pero en este aspecto creo que es tan importante cada vez que quien ejerce un rol de liderazgo sabe que es un rol que le está sirviendo y está ayudando a solucionar problemas profundamente de inequidades que existen hace muchísimo tiempo, de profundas, digamos, rupturas en el bienestar. Entonces, bueno, quise empezar por ahí. Un segundo tema, yo creo que es la transición a unos nuevos paradigmas de pensamiento. Y cuando digo esos paradigmas, pues me refiero puntualmente a la cultura. Y digo transición porque no podemos cambiar una cultura de un día a otro. Y digo también transición hacia unas nuevas formas de cultura o entender la cultura también haciendo referencia a que son muchas manifestaciones, no es solo una cultura. Nosotros en nuestra ciudad nos podemos describir de pronto en una cultura hegemónica y tener unos factores comunes, pero realmente en la ciudad convergen una cantidad
de culturas y subculturas. Entonces, hacer ese cambio de paradigma hacia unas culturas que yo me atrevo a decir regenerativas, que no es un término mío, pues es un término que se viene usando ya hace algún tiempo, pero es la oportunidad de reconocer cómo desde lo cultural hacemos esos cambios de paradigma, pensando en algo muy bello, y es que eso está mediado por la educación, y la educación no es únicamente la educación institucional. Toda la ciudad puede ser un laboratorio de educación multigeneracional, cada calle puede ser un laboratorio de educación. Entonces, bueno, como uniendo esos dos temas, la educación y los asuntos de cultura y de reconocer esas culturas emergentes que ya existen en la ciudad, que están justamente apuntándole a estas narrativas sanadoras con la naturaleza y con los ecosistemas y también con la sociedad, es relevante visibilizarlas, conocerlas y contribuir para que los escenarios donde no estén pasando a través de esa cultura, esa educación, se puedan, digamos, manifestar de unas formas diferentes esos cambios de paradigma. Hablé de educación, hablé de cultura, hablé de liderazgo, y aquí quisiera hacer ya referencia a algo muy, muy importante, y es que nosotros lo que no conocemos no lo podemos cuidar. Y en esa dinámica, Medellín, así como tú mencionabas ahorita, estamos en un territorio muy importante en términos de biodiversidad, pero no lo conocemos. Casi el 25%, por ejemplo, de las aves del país están en Medellín. Y así si nos vamos a detallar, o sea, hay unas cifras increíbles de biodiversidad en la ciudad, pero pues las conocemos. ¿Quiénes son esos seres vivos con los que convivimos? ¿Cuáles son sus funciones vitales dentro del ecosistema? ¿Para qué sirve la quebrada que pasa por mi casa? En fin, entonces ahí haría un énfasis en que es tan importante conocer lo que tenemos para que lo podamos cuidar, valorar y interconectarnos o sentirnos interconectados con ellos. Entonces, sí, como decía al inicio, o sea, tener fórmulas de cómo hacer el ABC es complejo, porque todos los territorios tienen una característica específica, especial, unas manifestaciones de la cultura distinta, en fin. Pero yo siento que de manera transversal, entendiendo el liderazgo, entendiendo el rol de la cultura, entendiendo el rol de la ciudad como laboratorio de educación, son algunas aproximaciones pues, que se pueden tener en cuenta. Y hemos tenido como una incapacidad de entender que los problemas son integrales, es decir, como que desconectamos el problema de vivienda del problema de seguridad, del problema medioambiental, del problema que hay alrededor de una quebrada que se desbordó o que recuperó su cauce y generó unas afectaciones en ciertas viviendas y demás, como que nos ha costado mucho entender, y siempre las discusiones ambientales, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y de que pues hay líderes que posan de defensores de esos temas. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho en Medellín de la ecociudad, y cuando uno revisa las estadísticas y las cifras siente pues que los avances son bastante pocos, sino más bien hay retrocesos alrededor de esos temas. Yo quería también preguntarte por otra cosa, Juli, y es que uno no sabe qué es peor. Como hay gente que no le interesa lo que está pasando, que no conoce, que no ha tenido la oportunidad de acceder a información, o si ha tenido la oportunidad pero no la ha aprovechado para entender lo que está pasando. Y por otro lado, hay quienes a veces creemos que estamos estudiando, que estamos empapándonos de conocimiento y eso, pero a medida que leemos y que estudiamos más, terminamos frustrándonos y generando como, digamos, pues sí, un nivel ya desbordante, incluso en materia de salud mental, porque uno piensa cambio climático, pérdida masiva de la biodiversidad, destrucción de los ecosistemas. ¿Qué es lo que está pasando? Algunos hablan incluso ante un colapso. ¿Tú qué recomendaciones le darías o nos darías a esas personas que a veces, cuando pensamos mucho en esto, nos abrumamos y decimos, juepucha, ¿será que mi acción individual sí funciona, sí tiene algún nivel de impacto, sabiendo que es a veces frustrante ver cómo no se toma acción global urgente por parte de los tomadores de decisiones y eso? ¿Qué mensaje nos envías para
Respira Dani, profundo. pues esa pregunta que me haces me toca mucho porque la organización que yo lideré casi 7 años buscaba justamente que cada persona sea parte de la solución sin importar a qué sector pertenece. Y eso sigue vigente, por supuesto, o sea, donde podamos generar impacto es importante, pero yo debo mencionar como un punto de quiebre también en eso, porque cuando uno está cerca a la academia y sabe un poco ese futuro que describen los científicos, en el que ya transgredimos todos los límites planetarios que son los que permiten nuestra vida en este planeta, la cosa pinta mal, ¿cierto? Mm. Entonces, hacer digamos, ese aterrizaje a saber que probablemente el futuro por el que estamos trabajando no va a ser en efecto el futuro que vamos a tener, es complejo. Y eso me obligó a mí en ese momento de quiebre a empezar a mirar adentro, como, fue pucha, aparecieron temas de salud mental y lo menciono puntualmente aquí porque hablemos de una encuesta que hizo recientemente eh, Gallup, que habla que el mundo colectivamente está más triste, más deprimido y con más dolor que nunca. Y casi como creo que es el 96% de los líderes en el mundo tienen problemas de burnout o tienen problemas asociados a la salud mental. Pues claro, si somos responsables de, de esto que está pasando, pues algo tiene que quedar también en nuestra salud. Entonces eso a mí me ha obligado a mirarme mucho y cuando yo decía al inicio el tema del liderazgo regenerativo no es solo algo retórico, o sea, es en serio uno cómo sana sus relaciones consigo mismo, con la naturaleza, cómo empieza desde adentro a promover esas relaciones sanadoras y cómo en el camino va descubriendo pues otras formas de trabajar y hacer esas aproximaciones. Y en este caso para mí la naturaleza ha sido sanadora. Eh, en los momentos en que siento como, uy, esto no tiene sentido o vamos en un mal camino, o en los momentos incluso donde hay mucho positivismo en ciertos escenarios donde uno sabe que es necesario hablar las cosas tal como son. Me sirve conectarme con la naturaleza y mira, Dani, hay unos estudios en el mundo que hablan que si nosotros nos conectamos al menos 2 horas a la semana con la naturaleza, mejoran todos nuestros indicadores de bienestar, Wow. incluyendo la salud. Y eso es muy interesante, por ejemplo, en los temas de política pública, porque ya hay varios países en el mundo que prescriben naturaleza como, digamos, Receta médica. receta médica, países como Japón, Alemania, Inglaterra, Canadá. Entonces, qué bueno uno empezar desde esas conexiones básicas, o sea, de mi salud puede mejorar con la naturaleza, solo por eso, pues yo la cuido, la protejo y interactúo más con ella o me intereso por conocerla más. Y bueno, y tú ahorita mencionabas un tema que es muy valioso y es que, claro, estamos inmersos en una crisis ecológica que también hace parte de una crisis social. Y el Foro Económico Mundial este año nos habló de un concepto que yo creo que es muy interesante para la planeación, por ejemplo, de ciudades o en general para la planeación de las organizaciones, y es el concepto de policrisis. Y la policrisis es justamente la intersección de todas las crisis y cómo se conectan con los temas de vivienda, de salud y todo lo que mencionabas ahorita. Y nos lleva a una reflexión, y es que en este momento necesitamos crear soluciones que sean suficientemente creativas para no seguir abordando los problemas con las mismas soluciones del pasado. Y ahí se conecta incluso el tema de salud mental, por eso ahorita lo mencioné. Entonces estamos viviendo en un país donde las personas están enfermas, su Sí. salud mental está pues, o su salud está en estrés. Está afectada. Unas comunidades que están también estresadas porque no tienen acceso digamos, A un hábitat digno. sí, exactamente, y como a unos servicios básicos que son, sí, necesarios. Y estamos también en un planeta enfermo, Y entonces que viven en un personas, miedo, con un por miedo a que cada supuesto, aguacero es una tragedia. claro, entonces personas enfermas en comunidades enfermas en un planeta enfermo. ¿Cuál es el enfoque? Pues desde esa visión sistémica, empecemos a sanarnos nosotros mismos para poder sanar esos otros espacios que habitamos. Entonces creo que es Mm. un poco filosófico, pero ojalá que esto, digamos que suscite unas reflexiones en quienes nos escuchan
porque a veces tendemos a pensar que las soluciones van a llegar o del gobierno, o del sector privado o de la academia, y al final las soluciones pueden ir a una escala tan pequeña como yo, como me siento parte de este ecosistema, yo como me siento parte del barrio, yo como promuevo relaciones sanadoras con los demás, y que al final todas estas intersecciones lleven a unas nuevas visiones donde la vida esté en el centro, la vida en todas sus formas esté en el centro de las decisiones de cualquier organización pública, privada, en fin. Y que al mismo tiempo podamos rediseñar todos estos sistemas humanos para que sean redistributivos y todas las personas tengan la posibilidad de prosperar por sus medios. Y que sean también regenerativos para sanar el daño que ya hemos causado en esos ecosistemas, que de alguna manera pues la naturaleza es tan sabia que se regenera a sí mismo, pero ya nuestras intervenciones han sido tan fuertes que sin duda hay que regenerar espacios. Entonces, bueno, hablé muchas cosas, pero para sintetizar al final, empezar desde nosotros mismos. Si nos abruma mucho los temas, vámonos a conectar con la naturaleza. Nosotros tenemos el 70% de la ciudad es rural. ¿Cómo nos conectamos con esa ruralidad? Y desde esa ruralidad y también desde el urbano, cómo le damos unos significados distintos a los ecosistemas y a la naturaleza, que no son una cosa aislada, hacen parte de nuestra vida y nos prestan servicios ecosistémicos o funciones vitales para que nuestra vida sea posible. Tiene mucho sentido que me encante tirar río en San Rafael y que nos guste tanto la naturaleza. Hace poco estaba en el Jardín Botánico, en el Bazar de la Confianza de Confiar, y uno llega al Jardín Botánico y cuando uno sale de allá, uno sale como distinto. Ese es un espacio maravilloso. Juli, otra cosa que te quería preguntar era, bueno, vos has estado en distintos roles, has sido asesora en temas de política pública en distintos gobiernos, has trabajado de la mano del sector privado, has trabajado en la academia, has sido activista. Digamos, una de las tesis que yo he sostenido a lo largo de estos 2 años es que Medellín está viviendo una crisis institucional como la que vivió hace 20 años con Luis Pérez o como la que vivió hace 30 años con Pablo Escobar, de las cuales esas dos crisis salimos adelante gracias al trabajo mancomunado de la universidad, la empresa, el Estado, las organizaciones sociales de base comunitaria y por supuesto también la institucionalidad pública y demás. Vos que has estado en tantos escenarios distintos, ¿crees que hoy esos actores están conversando? ¿Hay una gobernanza colaborativa? ¿Están, digamos, entendiendo, están en la misma página? ¿Crees tú? Dani, yo siento que en este momento nosotros tenemos unos vacíos profundos en el entendimiento de la ciudad desde todos estos sectores, porque pues habiendo sido parte de todos ellos, siento que todos hablamos lenguajes distintos y nos cuesta mucho entender el lenguaje del otro. También creo que el contexto político actual ha de alguna forma deteriorado y generado unas rupturas en el tejido social que en la ciudad ha sido tan fuerte. Y me gusta un ejemplo bonito. Hay un museo en Inglaterra que se llama el Museo de la Empatía, y algún día invitaron a personas de distintos, digamos, sectores y les dijeron que se quitaran los zapatos a la entrada. Y después tenían que llegar otras personas y se tenían que poner los zapatos y caminar en los zapatos del otro. Entonces imagínate pues el político tradicional caminando en los tacones de una mujer, en fin, y no quiero ahí como solo usar los símbolos, pues, sino hacer la reflexión que nos falta ponernos los zapatos de los otros. Nos hace falta ponernos los zapatos de la organización que está en el territorio trabajando con las uñas, compitiendo con otras formas de gobernanza que se dan no precisamente legales en el territorio, trabajando por su comunidad. Nos hace falta ponernos también en los zapatos del empresario que está lleno de buenas intenciones, pero que no logra conectarse con los vacíos profundos de la ciudad. Nos hace falta conectarnos con todas las innovaciones y descubrimientos que está haciendo la academia, que pueden estar al servicio de la ciudad. Y
Y aquí quisiera individualizar un poco también la pregunta y es, nos hace falta entender el contexto de la mujer en un barrio autoconstruido, que es madre cabeza de hogar, que tiene que proveer para sus hijos, que está tratando de buscar las formas de salir adelante. Y no es solo el estereotipo, pues no lo quiero estereotipar, pero sí, así como esa mujer, toda nuestra población, digamos, atraviesa retos profundamente complejos que nuestra sociedad en su conjunto no se ha apropiado, sino eso es problema del gobierno, ese es el problema de cierta organización, algunas empresas logran hacer algo con Escapamos de nuestra responsabilidad. Exactamente. Entonces, sí, yo siento que es como percibo la ciudad después de caminarla y quiero hacer aquí bueno, no estaba en los planes, pero lo quiero mencionar. Hace poco, pues he estado participando de un ejercicio que se llama Voces de los Territorios, que es un ejercicio que lidera la Fundación Oasis Urbano, la Corporación Mangle, En Moravia, pues, Trisilab, Low Carbon City. Y con esa pregunta de cómo conectarnos y cómo, digamos, visibilizar esa agenda social que está pasando en la ciudad, decidimos promover un encuentro con organizaciones comunitarias emergentes en los últimos 10 años de la ciudad. Y el fin de esto es también que en este discurso de lo público seguimos tan aferrados a esa Medellín de los 90, a esa institucionalidad que nos sacó de tantos retos que vivíamos en su momento, pero hemos perdido de vista a esas nuevas organizaciones que han surgido y que, como lo mencionaba ahorita, están trabajando con las uñas en los territorios, pero aún así son parte de esa construcción de ciudad. Y, y en ese ejercicio entonces logramos encontrar, reunirnos 22 organizaciones de todos los corregimientos, de todas las comunas para pensarnos la ciudad. Y el ejercicio que fue muy independiente, que fue ninguna organización de la ciudad lo financió, y que nos permitió el diálogo, nos hizo encontrar unas cosas muy bellas. Por ejemplo, uno es que a pesar de tantas adversidades, la gente está buscando trabajar por sus territorios. sí, total. Dos, que estamos desconectados, que no hay una agenda social prospectiva de la ciudad y que eso no tiene que ver porque no la haya puesto el gobierno, no la hayan puesto la empresa, sino porque justamente no nos hemos sentado a pensar en esa visión de ciudad. Y, y otros más hallazgos muy interesantes que de hecho pues los vamos a compartir con todos los candidatos a la alcaldía, que nos dejan una enseñanza final y es que no conocemos los territorios. Y que hay un capital humano tan valioso generando contenido, generando información sobre qué está pasando en cada territorio y qué podría pasar, que es insumo para no solo lo público, sino también para las empresas y sus, digamos, políticas de sostenibilidad o responsabilidad social, en fin. Entonces, bueno, desde esta perspectiva y habiendo pasado un poco por lo público, por lo privado, por la academia, por la sociedad civil, yo siento que nos faltan muchos más espacios de co-creación y colaboración, no solo de diálogo, porque la ciudad está dialogando en muchos escenarios. Nos faltan espacios donde todos nos reconozcamos como parte del todo. Y hay una frase bonita que me gusta, como se saludan los mayas, que es in Lak'ech, yo soy tú. O sea, yo también soy la señora que está en el barrio autoconstruido con todas las carencias en sus necesidades básicas. Yo también soy el empresario que está tratando de tomar decisiones. Yo también soy la academia que está generando soluciones. Entonces, bueno, bajo esa visión yo soy tú, es como construimos una ciudad. Pasamos de menos debates, menos diálogos a más acciones concertadas y co-creadas con los actores de los territorios. Yo hago, por ejemplo, mención a la comunidad del barrio El Pacífico, en la Comuna 8, en toda la ladera oriental de Medellín. Yo he tenido la oportunidad de ir a conversar allá con líderes tan importantes como Dairo Urán, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, y están apoyados por el movimiento de laderas que crearon sus propios planes de gestión del riesgo comunitarios, y que hubo una avenida torrencial muy fuerte, por ahí pasa una quebrada, la quebrada La Rafita,
y en el año 2020, en septiembre más o menos, hubo una avenida torrencial y no hubo un solo muerto, entre otras cosas gracias a que la misma comunidad aprendió a gestionar el riesgo y a convivir, digamos, con él y con su quebrada y con su territorio. Hay unas iniciativas de verdad en los territorios impresionantes. Y eso me da pues paso para la última pregunta, Juli, y gracias por acompañarnos en este podcast. Y es, ¿vos crees que Medellín tiene con qué? ¿Que Medellín tiene con qué reconciliarse con la naturaleza, adaptarse al cambio climático? Dani, hace poco tenía una conversación con una persona de otro lugar del país y me decía, pero usted qué hace en Medellín, qué pereza, usted podría estar haciendo, en fin. Y, y yo le respondí, yo estoy en Medellín porque Medellín es un laboratorio viviente de innovación social que le falta y que se ha perdido un poquito en los últimos años en algunos debates que no son, pero le falta integrarse, pero es un laboratorio vivo. Y, y el hecho de que sea un laboratorio vivo da esperanza. Y esa es una de las razones que me conecta a mí con esa idea de Medellín tiene con qué. Em, Algo, pues como para concluir esto también, y es que Medellín tiene con qué reconocer su biodiversidad, reconocer el valor de su biodiversidad y sus ecosistemas. Tiene liderazgos muy importantes desde lo territorial, desde lo comunitario hasta lo empresarial, hasta lo público. Medellín tiene una historia que no quiere repetir también y Claro. tiene muchos aprendizajes de esa historia. Y un último punto es que Medellín es muy resiliente. O sea, la historia que acabas de contar del Pacífico, de estos líderes, debería ser ejemplo para todos. La resiliencia es algo característico de esta ciudad. Y bueno, desde esas alternativas, desde esos puntos, yo creo que sí, Medellín tiene con qué, vale la pena, vale la pena todas las reflexiones que, digamos, que esta conversación ha suscitado para encontrar ya no ese para qué, sino ese cómo. Juli, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá. Ayúdennos a compartir este podcast y los otros. Hablamos con Jorge Melguizo, hablamos con Lucía González, con Rocío Pineda, con Osvaldo Gómez. Hoy estamos con Juliana Gutiérrez. Ayúdenos a compartir, a llegar a más personas. Visiten nuestra página web www.danielduque.co. Sigamos en contacto a través de las redes sociales. Y bueno, Medellín tiene con qué. Juli, muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias, Dani. Nos vemos en la próxima. Chao. Medellín tiene con qué.